Muy buenas, sean todos muy bienvenidos. Espero que estén pasando un feliz Shabbat, un feliz día de reposo en el Señor. Y quisiera compartir con ustedes un tema bíblico que lleva por título Creado según Dios. Este título gira alrededor de unas palabras que utilizó el apóstol Pablo en una de sus epístolas. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar esto o esta expresión? Lo vamos a encontrar en la epístola a los Efesios, capítulo 4 y versículos 22 al 24. Esta expresión es paralela a otras expresiones o palabras que utilizó el apóstol Pablo, como cuáles, como ser recreados, ser nuevas criaturas en Jesús, nacer de nuevo, entre otras más. Pero aquí en estos pasajes, Pablo va a decir que tenemos que dejar nuestra vida anterior, dejar de un lado y ser creados como Dios quiere que seamos creados. Y ahí va a utilizar dos términos que al leerlos no van a sonar familiares, pero que conllevan mucho más de lo que el texto está enfatizando. Porque aquí el apóstol Pablo trae ideas ya expresadas a lo largo de las Escrituras. Y quisiera que nos centremos en el aspecto práctico de estos dos términos. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Aquí es donde encontramos, en donde gira el tema que quiero compartir con ustedes. Ser creados según Dios. ¿Y qué es ser creados según Dios según el apóstol Pablo? Ser creados en la justicia y en la santidad de la verdad. Estos dos términos que utiliza aquí, justicia y santidad, comúnmente lo conocemos. Justicia es ser justo, santidad es ser santo. Así es como comúnmente vamos a ver cuando hablamos de estos términos. Pero a la hora de la manera de vivir, en la manera práctica, ¿qué significa la justicia y la santidad? Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, o sea, de nuestra manera de vivir anterior, despojarnos. Y vestirnos del nuevo hombre, creados como Dios quiere. Y aquí es donde entra el papel estos dos términos, justicia y santidad. Bien, quisiera que analicemos qué dice la Escritura conforme a estos dos términos. A la hora de la práctica, ¿qué es la justicia? Y a la hora de la práctica, ¿qué es la santidad? Vamos a hablar primero de la justicia, que es el primer término que hallamos aquí cuando leemos en el versículo 24 de Efesios 4. Cabe mencionar que este no es el único pasaje en que menciona que la justicia es una característica de los creyentes en el Mesías, en Cristo. Por ejemplo, si nos vamos a otro pasaje bíblico, 1 Juan 2:29, aquí menciona también a la justicia. Fijémonos que dice 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, hablando de Jesús, de Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Notaron? Los que nacen en Cristo hacen justicia. Nuevamente, aquí hay algo que con el pasaje anterior se repite. Se da por sentado que es la justicia. O acá dice, seamos justos. No es el único pasaje en la Escritura que va a decir esto, que seamos justos. ¿Qué es la definición de justicia según la Biblia? ¿Cuál es la definición práctica de este término? Vemos que aquí dice que si alguien hace justicia, es nacido de Dios. Otro pasaje más, en el mismo capítulo, en la misma epístola de Juan. 1 Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Esto nos recuerda, ¿no? Sed santo como yo soy santo. Acá dice, el que hace justicia es justo como Dios es justo. Esto dice 1 Juan 3:7. Pero nuevamente tenemos el problema. No encontramos la definición práctica del término justicia. ¿Dónde la vamos a hallar? Aquí, que al igual que en los otros pasajes, se da por sentado, por lo menos los autores bíblicos dan por sentado las definiciones prácticas de estos dos términos. Es decir, los autores ya tenían un conocimiento. ¿Pero de dónde? En las escrituras del Antiguo Testamento. Porque allí es donde vamos a encontrar las definiciones bíblicas de lo que es ser, de lo que es hacer justicia y lo que es
la santidad. Ellos dieron por sentado esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían como regla las escrituras. Y allí es donde se encuentra esto. Es decir, que no eran términos ajenos a los lectores de la epístola. Fíjense, ¿dónde vamos a encontrar la definición práctica de justicia en la Biblia? Deuteronomio 6, 24 al 25. Ahí es donde encontramos que se menciona qué es ser o practicar la justicia en la vida del cristiano. Ahí lo vamos a hallar la respuesta de esto. Dice así, Deuteronomio 6, 24 al 25. Nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y presten atención a lo que dice, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, dice, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y acá, en el versículo 25, está la definición práctica de lo que es hacer justicia. Y tendremos justicia, lo que estudiamos, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Acá encontramos la definición práctica de qué es hacer justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? El apóstol Pablo dice que tenemos que ser creados en justicia. Eso es ser creados según Dios. Y aquí en el versículo 25 dice que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos de Dios, como Él nos ha mandado. Ahí es cuando tendremos justicia. La Reina Valera contemporánea lo vierte de una manera muy interesante también a este pasaje, específicamente el versículo 25, que dice: si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado, tendremos justicia. Acá está la respuesta a eso. ¿Sí? Ahora, otro pasaje más que habla de la justicia. Salmo 119, 172. Y encontramos la misma verdad que encontramos aquí en Deuteronomio 6. Salmo 119 y versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos. ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son, oigan bien, justicia. Justicia. Aquí está. Entonces, ¿cómo es ser creado según Dios? Poner por obra todos tus mandamientos, porque los mandamientos de Dios son justicia. Un pasaje en el Nuevo Testamento, Romanos 2, 12 al 13. Romanos 2, 12 al 13 habla de esto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los que son justos o los que tienen justicia? Los hacedores de la ley. Esos serán justificados, esos serán justos. Eso significa ser justificados, ser justos. No son los que oyen la ley, sino aquellos que la oyen y son hacedores de ella, que la ponen por obra. Otro texto más, Isaías 48, 18, va a dejar en claro esto. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, escuchen, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Es decir, ¿cómo es que llegamos a ser justos o tener justicia? Si atendemos a los mandamientos de Dios y los ponemos por obra. Nuevamente vemos esta conexión que hay entre la obediencia a los mandamientos de Dios y el ser justos, el tener justicia en nuestra vida, que es parte del ser creados o el ser nuevas criaturas en Dios. Como a modo de tarea, les recomiendo que puedan leer unos pasajes, Ezequiel 14, versículos 13 al 14, que ya habla de unos hombres de Dios, menciona a Noé, a Daniel, a Job, y habla de la justicia también. Habla de la justicia y habla en relación al librar la vida, o sea, ser librados, porque ya habla que dice que aquellos que tienen justicia librarán únicamente sus propias vidas. Y bueno, así también los versículos 19 al 20 de ese mismo pasaje, de Ezequiel 14, habla de esto nuevamente, de estos personajes, que dice que ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Y así. Esto como a modo de complemento, de estudio personal, para que lo tengan a mano. Otro pasaje más que quisiera compartir con ustedes, Santiago 2, 21 al 24. Acá está hablando no de Abraham, el padre de la fe, porque dice así, Santiago 2, 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora tenemos que hacer una pregunta aquí. ¿Cuál fue la obra que según Santiago hizo justo o justificó a Abraham cuando obedeció que la instrucción de Dios de ofrecer a Isaac sobre el altar? ¿Sí? ¿De qué obra se está hablando Santiago acá? Está hablando de la obediencia a un mandamiento divino, porque acá Dios se le había ordenado o le había mandado a Abraham que ofreciera a Isaac su unigénito sobre el altar. Era un mandamiento, era una ordenanza. ¿Sí? Acá vemos la obediencia y vemos la relación con la justicia. Esto un poco para cerrar todo lo que enfatiza la justicia, ¿no? Pero el apóstol Pablo mencionaba que otra parte del ser creado en Dios es la santidad también. Es la santidad. Así, al igual con justicia, que encontramos en el Nuevo Testamento, que son parte del del cristianismo, la santidad también forma parte de la vida cotidiana del cristiano. Por ejemplo, si uno lee el pasaje célebre Hebreos 12:14 que dice, sin santidad nadie verá a Dios, dice. O sea que la santidad es esencial, porque dice, sin esa santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. O cuando uno lee, por ejemplo, si me acompañan con la lectura, 1 de Pedro 1, 13 al 16, acá habla también de esto. Y el apóstol Pedro nos exhorta en relación con la santidad. Dice así, por tanto, esto 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, y presten atención a lo que estamos hablando, ¿no? De la obediencia. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Acá nuevamente tenemos otra alusión, que la santidad es esencial para el cristiano. Dice, ser santo como yo soy santo. O como decía Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora bien, al igual que pasaba con el término justicia, no explica en términos prácticos qué es ser santo. Comúnmente cuando hablamos de la santidad, vamos a decir, bueno, ser santo significa apartarse del mal, apartarse del pecado, ser consagrado y todo eso, que es correcto, no lo podemos negar, es correcto. Pero a la hora de la práctica, ¿cómo demostramos esa santidad? Bien, al igual que pasaba con eso, en el Antiguo Testamento, a lo largo de las Escrituras vamos a encontrar la definición práctica de lo que es ser santo. Es más, si uno nota, aquí en el versículo 16, Pedro dice, porque Cristo está citando las Escrituras. Cuando dice, sed santo porque yo soy santo, está citando el Antiguo Testamento. Es decir, al igual que pasaba con el término justicia, dejan por sentado que los lectores sabían a lo que se referían cuando hablaban de la santidad. Es decir, los lectores de la epístola sabían que Pedro estaba haciendo referencia a la santidad que menciona la Escritura. En el Antiguo Testamento vamos a ver varias, por lo menos algunas aplicaciones a lo que se refiere a ser santo. Así que cuando Pedro o algún otro autor dice sed santo, lo que hace es remitirnos a lo que Dios dijo a Moisés, lo que está escrito en el Pentateuco también. Por ejemplo, un primer aspecto a destacar en relación con la santidad es que está relacionado estrechamente con la comida, o podríamos decir la alimentación, para llamarlo de otra manera. Por ejemplo, en donde se utiliza el término santidad o el ser santo, está relacionado con la ley sobre los animales permitidos y los animales prohibidos, es decir, con la alimentación. Por ejemplo, esto es ya concluyendo lo que sería el capítulo de Levítico 11, los versículos 44 al 47, es donde ahí se vierte esta expresión del ser santo y la relación que hay con la alimentación, con lo que uno consume, ¿sí? Fíjense cómo dice Levítico 11, 44 al 47. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos,
Acá encontramos, ¿no? Porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que os arrastre sobre la tierra. Es decir, de todos los animales que ha estado viniendo hablando el Señor, ¿no? Que el Señor prohibió para el consumo. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve sobre las aguas y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces aquí encontramos por lo menos una aplicación a lo que se le da a la santidad, a la alimentación. Esto nos puede remitir a otros pasajes de las Escrituras del Nuevo Testamento que dice: vuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo? Es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el cuerpo del Espíritu Santo? El templo del Espíritu Santo. Santo es, dice la Escritura también. Santo es. Acá vemos, ¿no?, en relación a la santidad que engloba el cuidado del cuerpo, lo que uno consume, cómo alimentamos nuestro ser. Ahora, otros pasajes que hablan también de la santidad, aquí vemos un primer aspecto, que es la alimentación, el cuidado del cuerpo. La contaminación hablaba, ¿no? Ahora, tanto en el capítulo 19, y específicamente el versículo 2, en el capítulo 20 y los versículos 7 y 26 después, vemos que hay una asociación entre la santidad y los mandamientos y estatutos de Dios. Por ejemplo, vamos a ver, Levítico 19:2 dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y después uno sigue leyendo a continuación el capítulo y va a ver que se van a englobar, a desglosar diferentes estatutos y mandamientos de Dios. Ahora en Levítico 20, versículos 7 al 8, y después al 26 dice: santificaos pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico, habéis pues de serme santos, porque yo soy Jehová, que os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Acá vemos, ¿no?, ser santo y la relación que hay con guardar los estatutos y el ponerlos por obra. Y donde se puede ver, podríamos decir de una manera más clara, esta relación es Números 15:40. Números 15:40, que dice así: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santo vuestro Dios. Es decir, cuando ustedes os acuerden y hagan todos mis mandamientos, seréis santo vuestro Dios, se está diciendo acá en Números 15:40. Entonces vemos, la santidad está relacionada con la alimentación, con el cuidado del cuerpo, y está relacionado a su vez con el término justicia, con el guardar los mandamientos y estatutos de Dios. Y otra aplicación que le da las Escrituras a la santidad es en relación con el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat. Por ejemplo, para dar dos pasajes, Ezequiel 20, versículo 12 y después el versículo 20. Ezequiel 20, versículo 12 y después el versículo 20, que dice así: y les di también mis días de reposo, el Shabbat, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico, que los hago santos. Y santificad mis días de reposo, y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bien, la Escritura habla de que nosotros, como creyentes, hemos sido llamados a ser santos. Esto lo encontramos en varios pasajes que quisiera que busquemos también. Por ejemplo, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice así: Él nos salvó, Dios nos salvó por medio de Jesús, y llamó con llamamiento santo, o sea que Él nos llamó para ser santos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y aquí, como Pablo exhorta a los corintios, en 1 Corintios 1:2, esa exhortación también lo hace a nosotros, porque fíjense en lo que dice Pablo, 1 Corintios 1:2, ya teniendo en mente lo que significa en términos prácticos la santidad. Fíjense que dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos, es decir, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir,
a la iglesia de Corintios y a todos los que invocan el nombre del Señor han sido llamados a ser santos, con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Y ya vimos qué significa ser santo en términos prácticos. Porque el ser santo es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que seamos santos. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que seamos santos, que os apartéis de toda fornicación, dice. Por tanto, a modo de conclusión, con lo que hemos visto, resumiendo, el apóstol Pablo habla, ¿no?, que tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojarnos de todas las maneras y costumbres que teníamos en esa vana manera de vivir, despojarnos y revestirnos de un nuevo hombre que es creado según Dios. ¿Y cómo es ser creado según Dios? Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4, en la justicia, que ya hemos visto que es, en términos prácticos, la justicia, y en la santidad de la verdad. Por tanto, es mi deseo que para uno y todos, el que podamos ser cada día creados según Dios, en justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, hermano, este es mi deseo y es mi oración, así que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén.